Era un día soleado en el Aeropuerto Internacional de Miami. El bullicio típico de las terminales estaba presente, con viajeros de todas partes del mundo caminando apresuradamente hacia sus puertas de embarque, cafés llenos de gente, y el sonido intermitente de los anuncios por megafonía. Entre la multitud destacaba un hombre mayor, de unos 70 y tantos años. Su piel curtida por el sol y sus manos callosas revelaban una vida de trabajo duro al aire libre. Se llamaba Don Pedro, un humilde granjero de un pequeño pueblo en Texas. Iba vestido con un viejo sombrero de paja, una camisa de franela y unos pantalones vaqueros que ya habían visto mejores días. A su lado llevaba una pequeña maleta de cuero, visiblemente desgastada, que guardaba sus pocas pertenencias. Don Pedro había ahorrado durante años para poder hacer ese viaje. Nunca había volado antes y la idea de subirse a un avión le provocaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Su destino era una pequeña ciudad en las montañas de Colorado, donde vivía su única hija junto a sus nietos. Ella había insistido en que él viniera a visitarlos, especialmente después de que su salud comenzara a deteriorarse. Era un viaje especial, lleno de esperanzas y un anhelo por ver a su familia después de tantos años. Finalmente, don Pedro llegó a la puerta de embarque. Miraba con curiosidad todo a su alrededor, impresionado por la tecnología y el ajetreo de la vida moderna. No entendía mucho de cómo funcionaban las cosas en los aeropuertos, pero con la ayuda de una amable azafata, logró abordar el avión. Su asiento estaba en la clase turista, cerca de la parte trasera del avión. Mientras caminaba por el pasillo, notaba las miradas curiosas de algunos pasajeros que observaban su aspecto sencillo y su andar lento. Al llegar a su asiento, don Pedro se acomodó como pudo. No sabía mucho sobre las normas de etiqueta en un avión, pero trató de ser respetuoso y no molestar a nadie. Guardó su pequeña maleta debajo del asiento frente a él y se sentó, mirando por la ventanilla mientras el avión comenzaba a llenarse de pasajeros. Justo en la parte delantera del avión, en la lujosa sección de primera clase, se encontraba otro pasajero que contrastaba completamente con don Pedro. Se trataba de Ricardo Valverde, un multimillonario conocido por su fortuna en el mundo de los negocios y su estilo de vida extravagante. Ricardo era un hombre joven, de unos 40 años, con un aspecto impecable. Llevaba un traje de diseñador, un reloj de lujo que costaba más que una casa promedio, y unos zapatos que relucían bajo las luces del avión. Ricardo estaba acostumbrado a que todos se inclinaran ante su poder y dinero. Desde que había llegado al aeropuerto, había exigido un trato preferencial en todo momento, desde evitar las filas hasta recibir una copa de champán mientras esperaba para abordar. El mundo le pertenecía, o al menos eso creía él. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder le enseñaría una lección que ni todo su dinero podría comprar. El avión terminó de embarcar, y las puertas se cerraron. El capitán anunció que el vuelo estaba a punto de despegar. Ricardo, reclinado en su asiento de primera clase, comenzaba a disfrutar de su bebida cuando, de repente, una arruga se formó en su ceño. Algo le molestaba. Era un olor, un aroma que no correspondía a la lujosa experiencia que él había pagado. Frunció el rostro con disgusto y comenzó a olfatear el aire como un perro en busca de su presa. El olor se hacía más fuerte. Ricardo, irritado, llamó a una de las azafatas con un chasquido de dedos. La joven, con una sonrisa profesional, se acercó de inmediato. «Señor, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó amablemente. «¿Qué es ese olor?», exigió Ricardo, arrugando la nariz como si algo sucio estuviera frente a él. «Huele a animales». «¿De dónde viene ese hedor?». La azafata, desconcertada, trató de identificar lo que él mencionaba, pero no percibió nada inusual. «Lo siento, señor, pero no noto nada fuera de lo común. Sin embargo, puedo preguntar si alguien más ha tenido el mismo problema». Ricardo, molesto por la respuesta, decidió tomar cartas en el asunto. Se levantó de su asiento con un gesto altivo y comenzó a caminar por el pasillo del avión, aspirando profundamente para localizar la fuente de su molestia. Pasó por la primera clase, luego por la clase business, y finalmente llegó a la sección de clase turista. Fue entonces cuando lo vio, don Pedro, sentado tranquilamente en su asiento, con su ropa de campo y su sombrero aún en la cabeza. Ricardo lo observó con desdén. Su olfato lo había llevado directo hacia aquel anciano. Se acercó y, sin preocuparse por la educación o el respeto, le habló en voz alta. «Tú.
dijo señalando a don Pedro. ¿Qué demonios traes puesto? Hueles a animales. Este avión no es lugar para gente como tú. El avión, que hasta entonces había estado lleno de murmullo, quedó en silencio. Todos los pasajeros en la sección de turista y algunos de la parte delantera se giraron para ver qué estaba pasando. Don Pedro, sorprendido por el tono y la actitud del hombre, lo miró con una mezcla de tristeza y confusión. Señor, no quiero causar problemas, respondió don Pedro con voz temblorosa. Solo estoy aquí para visitar a mi hija y mis nietos. He trabajado en una granja toda mi vida, y es posible que mi ropa conserve el olor de los animales, pero no lo hice a propósito. Lo siento si lo he ofendido. Ricardo lo miró de arriba abajo con una mueca de asco. La azafata, que había seguido a Ricardo hasta el lugar del conflicto, intentó mediar. Señor Valverde, entiendo que esté incómodo, pero por favor, regrese a su asiento. Estamos a punto de despegar y no podemos retrasar el vuelo. Esto es inaceptable, exclamó Ricardo, ignorando por completo a la azafata. Exijo que este hombre sea bajado del avión inmediatamente. No puedo volar con este olor tan repugnante. La petición de Ricardo dejó a todos atónitos. Don Pedro, quien había estado esperando con ilusión ese viaje para ver a su familia, sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la calma. La azafata, en una situación difícil, no sabía cómo proceder. Por un lado, Ricardo era un cliente importante y conocido por causar problemas si no se le daba lo que quería. Por otro lado, echar a un pasajero del avión por una queja tan superficial no era solo injusto, sino que podría causar un alboroto entre los demás pasajeros. Señor Valverde, lo siento mucho, pero no podemos pedirle al señor que abandone el avión sin una razón válida, intentó explicar la azafata, manteniendo su tono profesional. Ricardo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Su rostro se puso rojo de ira y comenzó a levantar la voz aún más. Soy uno de los hombres más ricos de este maldito país. Si digo que quiero que este hombre se baje, se baja. Gritó, mientras los pasajeros miraban con indignación el espectáculo que estaba montando. Llamen al piloto o a quien sea, pero no voy a compartir el aire con alguien que apesta a establo. Don Pedro sintió como sus mejillas se enrojecían de vergüenza. No quería causar problemas, ni menos ser la causa de una confrontación. Pero también sabía que lo que estaba pasando no era justo. Había trabajado toda su vida, había sido honesto y había tratado a todos con respeto. ¿Por qué tenía que soportar tal humillación? En ese momento, otro pasajero, un hombre joven que estaba sentado cerca, se levantó y se dirigió a Ricardo. ¿Quién te crees que eres para tratar así a alguien? Dijo el joven con firmeza. Este hombre tiene tanto derecho a estar aquí como tú, si no más. Si no te gusta, puedes bajarte tú. El comentario del joven fue recibido con murmullos de aprobación por parte de otros pasajeros. Ricardo, sorprendido de que alguien se atreviera a enfrentarse a él, quedó momentáneamente sin palabras. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y menos aún a que lo desafiaran en público. Esto es ridículo, dijo finalmente Ricardo, intentando mantener su compostura. No voy a quedarme aquí para que un grupo de plebeyos me falte el respeto. En ese instante, una voz fuerte y autoritaria se escuchó desde la parte delantera del avión. Era el capitán, que había salido de la cabina al escuchar el alboroto. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó, mirando directamente a Ricardo y luego a don Pedro. Ricardo, creyendo que tenía una oportunidad de obtener lo que quería, comenzó a explicar la situación desde su perspectiva, pintándose a sí mismo como la víctima de un ambiente insoportable creado por la presencia de don Pedro. El capitán escuchó pacientemente, pero cuando Ricardo terminó, el piloto no se dirigió a él, sino a don Pedro. Señor, ¿es usted quien viaja para visitar a su familia?, preguntó amablemente. Don Pedro asintió, todavía conmovido por todo lo que estaba sucediendo. Sí, señor. Mis nietos, ellos me esperan, respondió con voz temblorosa. El capitán asintió comprensivamente y luego miró a Ricardo con una expresión seria. Señor Valverde, este avión no va a dejar que un pasajero sea tratado de esta manera, dijo con firmeza. Si tiene algún problema con eso, le sugiero que considere tomar otro vuelo,
porque este avión está a punto de despegar y todos los que están a bordo tienen derecho a hacerlo en paz. Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba siendo desafiado por un simple piloto y un grupo de pasajeros de clase turista. Su ego no podía soportarlo. Esto es inaceptable. Voy a demandar a esta aerolínea. Voy a asegurarme de que todos ustedes pierdan sus empleos. Amenazó, mientras su rostro enrojecía de rabia. El capitán, manteniendo la calma, no retrocedió. Es su prerrogativa, señor. Pero mientras tanto, necesitamos que tome una decisión, o se sienta y nos permite continuar con el vuelo, o puede abandonar el avión. Ricardo, dándose cuenta de que había perdido la batalla, soltó un resoplido de desprecio. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su asiento en primera clase, furioso y humillado. Los pasajeros aplaudieron, y el joven que había defendido a don Pedro le dio una palmada en la espalda. No se preocupe, señor, le dijo. Gente como él no tiene poder sobre personas como nosotros. Don Pedro, aún conmovido por el apoyo de los demás, sonrió agradecido. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras se daba cuenta de que no estaba solo, y que a pesar de la crueldad de algunas personas, aún quedaba bondad en el mundo. El vuelo despegó sin más incidentes, y don Pedro finalmente llegó a su destino, donde fue recibido con abrazos y sonrisas por su hija y sus nietos. La experiencia, aunque dolorosa, le había mostrado que la dignidad de una persona no depende de su riqueza o su estatus, sino de su carácter y de cómo trata a los demás. En cuanto a Ricardo, su comportamiento no pasó desapercibido. Las redes sociales rápidamente se llenaron de relatos sobre su actitud durante el vuelo, y el multimillonario, conocido por su imagen pública impecable, vio cómo su reputación se desplomaba en cuestión de días. Las demandas de boicot a sus empresas comenzaron a circular y pronto se dio cuenta de que su poder y dinero no eran inmunes al escrutinio público. Al final, fue don Pedro, el humilde granjero que solo quería ver a su familia, quien salió victorioso. Y aunque nunca buscó venganza ni notoriedad, su historia se convirtió en un recordatorio de que el respeto y la decencia son los verdaderos valores que importan en este mundo.